Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, Ese ¿para qué recuerdo vino? a ¿Para qué veces vino? no responde Profe, al ¿para qué recuerdo de vino? ayer. Ay, Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? alguna Profe, vez ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ya terminó. Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. Acá hace falta responder un adiós, una cuestión que nos salga a los dos. De lo contrario yo voy a suponer que estás de viva y no me quieres ver. Anuncia el arribo a su segunda estación. Si alguien desea consumir... ¡Hiperestación! Llegan los burguistas, alegres y chispeantes, de la contraparta deliciosa y refrescante. Vean las ofertas y compren lo que quieran. Si no tienen plata con tarjeta se lo lleva. Siéntase presente en un mundo diferente que le da hipermacro a su Perdón, ¿está abierto? Para usted no tenemos horario, este hipermacro nunca está cerrado. En carnaval puede hacer su pedido, en Semana Santa y también los domingos. Siempre trabajamos todos los feriados y también abrimos cuando hay un paro. Sí, pero qué lindo. Usted es el gondolero. Sí, se puede decir que sí. ¿No me canta, oh sole mío? ¡Oh, sole mío! A ver qué dice la platea. ¿Le damos otra oportunidad, don Francisco? ¡Fuera! ¡Fuera! Este participante se ha perdido un carro nuevecito del año nuevo de paquete. Buenas noches, caballeros. Si usted realiza una compra, le vamos a regalar un cupón para participar en un sorteo mensual. ¿Y cuál es el premio? Un cupón para participar en un sorteo anual. ¿Cuál es el premio? Un cupón para participar en el sorteo del siglo. ¿Y ese cuándo se hace? ¿Cuándo termina el siglo? Pero ya terminó. El siglo XX. Este para cuando termine el XXI. ¿Acepta? Sí, con Muy sumo bien. gusto, con sumo grado. Yo jamás desecho una promoción. No, me encanta la promoción. 2x1, 2x8, 24, 2x4 me llevo al cuadrado por pi. Sí, me encanta la promoción. Voy a llevar alguna cosita. A ver. Me llevo aquella cocina, la tele y un lavarropa, cámara filmadora y alguna computadora. Me llevo la licuadora, el freezer y un microondas, esa videocasetera, una radio y la freidora, juguera y exprimidora, un fax y la impresora. Me llevo la tostadora, la plancha y la aspiradora. ¿Qué es esto? De consumo, son las multinacionales currando por todo el mundo. Sí, llegó la super ¡Promoción de Jales! a la vida sin el IVA y sin factura. Esto es buenísimo, la Jane te limpia todo por dentro. Mi esposa es bastante fea, tiene pelos a granel. Si le miras bien la trucha, parece la de Curiel. Ayer me compré una crema hidratante y nutritiva, con efecto evanescente y con multivitamina, con pH balanceado
que cuida su piel tan grasa, ahora de tanto aloe parece Valeria Massa. Sí, en la fiesta de consumo son las multinacionales currando por todo el mundo. A ver si yo me parezco a Leonardo DiCaprio con esto. Venga para acá, que quede entre nosotros. Es bueno estar informado sobre el precio y las ofertas. El tupper de 120 hasta el 15 sale 80. El vaso que sale 15 hasta el 20 sale 30. El whisky que sale 80 hasta el 10 sale 60. El termo que sale 30 hasta el 2 sale 70. Si estás en los 10 primeros, te lo dejan a 50. Sí, llegó la super locura. Buscar un precio a la vida sin el IVA y sin factura. Mi nene de 5 años pidió una computadora, una Pentium con escáner y de color la impresora, programa con antivirus y de Megahertz 500, memoria RAM de 6.4, memoria caché 600, para internet con el modem y CD-ROM 4.8, con mouse computer de software y el Windows 98. Ya llegó, ya está acá, no se pierda la gran novedad. A gastar, a comprar, a llevar mucho más y más. Caballero, es imposible que pueda llevarse todo, no puede. Con nuestra forma de financiar, mire que llega. El martes no vengo. Buenas noches. No me interesa que haya 5 Aquí tablados arrancó el martes. Profe Paquevino ¿Por qué no viene el martes? Porque y arrancamos con Contrafarsa, año 2000. A todo Morga. ¿Cómo se llamaba ese cuplé? El cuplé del consumidor, ¿no? Hiperestación El Consumidor. Contrafarsa. Hiperestación El Consumidor. ¿Ah? El cuplé de Contrafarsa. Creo que era el tren de los sueños, ¿no? Esta era una de las estaciones. Y bueno, pasamos este fragmento del cuplé del consumidor porque el tema de hoy viene de una propuesta que retomamos del programa anterior, cuando hablamos del desacato. Hoy estamos proponiendo meternos con el consumo, y una de las propuestas que se habían planteado o una de las preguntas que se habían planteado en el programa anterior era, bueno, ¿a quién le tenemos que hacer un desacato, ¿no? Y uno de los planteos era, bueno, desacato al consumo. Habíamos planteado, ¿se acuerdan? Algunas historias de desacatos. Habíamos hablado de Rosa Parks, habíamos hablado de varias historias de desacatos. Y que en el caso de esos desacatos en esos casos habían sido positivos para la humanidad, habían desatado algunos cambios sociales importantes. Y entonces habíamos dicho, bueno, esto del desacato no tiene una connotación negativa, no siempre, a veces sí, a veces no. Y que algunas nos habíamos perdido de algunos desacatos, ¿no? Y incluso habíamos hablado del desacato del ministro, ¿se acuerdan? Que proponía un desacato en caso de un gobierno autoritario, y eso puede ser uno de los desacatos positivos, ¿no? Cuando un pueblo se desacata contra un gobierno opresor. Y el tema es que quizá hoy día sea difícil identificar contra quién hay que desacatarse, ¿no? Porque ¿dónde está el poder? Se diluye. ¿Qué pregunta? Se diluye un poquito. ¿Dónde está el poder? ¿Quién manda en realidad? ¿No? Hasta los propios políticos dicen, nosotros en realidad estamos en el gobierno, no quiere decir que tengamos el poder. Por ejemplo, ¿no? Es una frase bastante acuñada por los políticos. Y cuando uno hace una medida de lucha como trabajadores contra una multinacional, por ejemplo, ¿dónde está el dueño de esa multinacional? ¿Dónde está la sede de esa multinacional para ir a protestar contra, para ir a negociar con? No se sabe, nadie sabe quién es el dueño, cuál es la cara visible. Entonces es muy difícil saber contra qué desacatarse, ¿no? Y quizá una de las cosas que más nos oprimen y contra las cuales deberíamos desacatarnos sería el consumo. Y ahí habría que, bueno, primero justificar por qué, ¿no? Fundamentar por qué desacatarse contra el consumo, y después, ¿dónde está? ¿Quién es?
cómo se gobierna ese hiperconsumo, ¿no? Un poco sería entrar por ese lado. Y la otra pregunta sería, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la educación? ¿Qué tiene que ver con docentes sindicalizados en un sindicato de docentes? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y bueno, empezar por ahí, ¿no? Esa es un poco la propuesta del programa de hoy. Desacato al consumo. Y acá tenemos a Inés y a Tilio y a Alejo, que bueno, vamos a empezar a discutir sobre esto un ratito. Si alguno ve que se aburre mucho la cosa, nos pega el grito a través de las redes sociales y damos una vuelta de timón. Acá el que estudió fue Atilio, obviamente Atilio es el responsable. Los demás vamos a zanatear y le vamos a... Como corresponde. Claro. Y vamos a discutir absolutamente todo lo que diga el tipo sin ninguna justificación. Yo quiero arrancar este programa diciendo que estoy en contra. Claro. Estoy en contra. No sé qué va a decir, pero claro, está. Ahí está. Estar en contra por estar en contra. Y chao, ¿no? Porque es la forma de discutir, ponerse en contra de... Chao. Así que no sé, vos, Atilio, tenías una idea interesante por ahí. Yo estuve leyendo, me parece que para cuando... O sea, hay un referente intelectual para hablar del consumo que es Zygmunt Bauman. Yo lo tengo acá, miren. Yo no digo todo. Zygmunt Bauman nació en Polonia en 1925. Es profesor de un montón de universidades. Y lo único que leíste fue la solapa, vos. Y tiene un montón de libros que terminan en líquido. Gran síntesis, no, la verdad. Justamente ese no. Amor líquido, no, este se llama Vida de Consumo. Vida de consumo. Vida de consumo. Interesante. Y plantea algunas ideas interesantes sobre lo que se llama la sociedad de consumo, el consumismo, la cultura consumista, etcétera, etcétera. Y básicamente un poco para entrar a definir qué sería una sociedad de consumo, la diferencia de una sociedad de productores que habría existido antes de esta sociedad de consumo en la cual vivimos actualmente y que se habría empezado a generar en el siglo XX paulatinamente. El tema es más una cuestión de énfasis. Antes era importante ser un productor, y si uno por alguna razón no era un productor, por ejemplo una cuestión física, era un excluido, ¿no? Quedaba excluido. Y por ejemplo un desempleado también quedaba fuera de la sociedad de productores, pero era algo que en el caso del desempleado se esperaba solucionar, ¿no? Podría volver a estar empleado y aportar. Hoy en día el énfasis está en la sociedad de consumidores. Somos más que nada consumidores antes que productores. Nos configuramos de esa forma. Y eso se traslada a las relaciones sociales. Somos un objeto de consumo que puede ser desechado. Personalmente, o sea, lo que plantea Bauman, ¿cuál sería la característica de la sociedad de consumo? Que los seres humanos, más que no solo son consumidores, sino que ellos mismos son un producto a ser consumido. Entonces uno tiene que prepararse, ¿no? A ver, para eso. No entendí. ¿Cómo que no entendiste? Estaba tan claro, explicado. Vas a tener que ir a tutorías. ¿Vos entendiste, Alejo? No estaba prestando atención, en realidad. Bueno, está. Los seres humanos somos consumidos. ¿Por quién? Por otros seres humanos que nos desechan, ¿no? O sea que los vínculos sociales ahora se dan de forma mercantilista, digamos. Sí, claro. De forma basados en... O sea, es como que lo mismo que se da cuando uno va a consumir, claro. La oferta, la demanda, todas esas cuestiones se dan en las relaciones. Y cuando uno se aburre o pasa de moda el producto que adquirió o aparece uno mejor, lo que hace es tirarlo
o donarlo a algún pueblo que haya tenido alguna desgracia climática, ¿no? Lo dona y se compra otro nuevo, mejor. Eso se hace con las personas también. Ajá. Sí. Es lo que plantea el señor, yo no lo digo. Da algunos ejemplos, pero A ver, dale. algunos ejemplos. Algunos ejemplos. 3 casos. El libro empieza con 3 casos y te dice, bueno, ¿qué tienen en común? Empieza hablando del tema de las redes sociales, de los adolescentes y no tan adolescentes que venden un producto a través de las relaciones sociales, que esto se vincula mucho con la identidad, ¿no? Ese por un ejemplo, y habla de los números del crecimiento de determinadas redes sociales, desde Facebook a otras, ¿no? Y aplicaciones que son el tema de mostrar la intimidad, la vida íntima, es hacerla pública a través de las redes sociales, un poco de por qué se recurre a eso. Después tiene otro caso, ¿no? Donde la intimidad como espectáculo, ¿no? Claro, un poco de ahí va. Dice el espectáculo de la intimidad. Ahí va, estamos como equipados con aparatos electrónicos que nos permiten todo el tiempo publicitarnos de alguna forma, y hacer público nuestra vida íntima. La otra cuestión es parece que hay un software que se usa en los países del primer mundo que le permiten a las grandes multinacionales decidir qué consumidores sirven y cuáles no. O sea, en este sentido, las empresas utilizan sistemas informáticos para maltratar más eficientemente al cliente, para maltratarlo. De esa forma hacen como una especie de racia, ¿no? Así, y logran sacarse de encima a aquel que no va a comprar, porque no es necesario. Entonces, logran toda la gente que llama la van clasificando y se quedan con aquellos que tienen poder adquisitivo y que saben que va a ser una venta eficiente. Entonces, el otro ejemplo es el tercer caso. Habla de un ministro británico que se le ocurrió una brillante idea, que también era hacer un nuevo sistema de inmigración por el cual seleccionar a aquellas personas inmigrantes que beneficiarían a la economía y al mercado de Inglaterra. Seleccionarlo y permitir pasar a unos y a otros. Entonces él plantea, bueno, tanto el adolescente que está con su celular postulándose en Facebook o mostrando su vida íntima, tratando de vender una determinada identidad, el cliente que está tratando de ser aceptado por el software de la empresa como un buen comprador, y el inmigrante que está tratando de entrar a Inglaterra juntando todos sus méritos para que sea probado de que realmente él va a ser beneficioso para el mercado, la economía de mercado inglesa. Todos son personas que son productos que están vendiéndose a sí mismos. Esa sería como funciona la sociedad de consumo, según lo que planteaba. Mucho más claro. Ahora sí. Sí, claro. Eso quedó clarísimo. Bueno, gran esfuerzo de producción. Y hay otra idea, si querés hacer el tiro y después debatimos, que es el tema de los pobres en la sociedad de consumo, que es mucho más interesante. Los consumidores fallidos. Los pobres en la sociedad de consumo no son los que quedaban sin empleo y en la pobreza como en la sociedad de productores, sino los que no pueden consumir, los que quedan por fuera del consumo. Esos serían los pobres. Y él utiliza ese concepto de consumidores fallidos, y la diferencia con una sociedad de productores es que estos pobres no sirven absolutamente para nada y son desechos. Vales en cuanto consumes. Claro. Dice, los pobres de la sociedad de consumidores son absolutamente inútiles. Hace toda una serie de referencias. Ante todo, los pobres de hoy son los no consumidores, no los desempleados.
Se los define en primer término por ser consumidores fallados, dado que la obligación social más importante que no cumplen es la de ser consumidores activos y eficientes de los productos y servicios ofrecidos por el mercado. Eso sería por lo tanto, son totalmente innecesarios e indeseables y bueno, innecesarios, indeseables y abandonados. Ahí viene cambia el concepto de exclusión o inclusión, o sea, el que no consume está excluido. Igual nosotros habíamos traído acá una vez, ¿se acuerdan? Pobreza 2.0, una investigación sobre el ámbito financiero y que habían encontrado en la pobreza un nicho de mercado también, ¿no? Una posibilidad de consumidores, ¿no? Capaz que no esos consumidores clásicos. Sí, no sé, claro, el modelo que utiliza Bauman es la Europa occidental, ¿no? Acá en el capitalismo periférico pues, vamos a encontrar diferencias. Por ejemplo, sociedades que tienen donde todos consumen, pobres y ricos, pero no la misma calidad, ¿no? Ahí va. No el mismo producto, o sea, no hay como una especie de dobles mercados así. Sí, y además también casi todos los mercados ya están ocupados, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrar nuevos consumidores, ¿no? En esta lógica de que para que funcione necesito consumidores, los bancos habían encontrado que los pobres también se les había generado una necesidad de consumir y de gastar en crédito, por ejemplo, ¿no? Para poder acceder a algunos bienes. Y que, bueno, esos bienes les eran tan necesarios que hacían un esfuerzo muy grande en pagar esos créditos que adquirían para obtener los bienes, ¿no? Entonces descubrieron un gran nicho de mercado en la pobreza, ¿no? Y por supuesto que tuvieron que disfrazar esto con ayuda humanitaria, ¿no? Entonces el llevarle la posibilidad de acceder a un crédito a los pobres pareciera ser una ayuda humanitaria, ¿no? Pero en realidad el objetivo final era abrir un nuevo nicho de mercado en los pobres. Eso se parece mucho a lo de la inclusión financiera. Ahí está, exacto. ¿Se parece es un poco eso. O es. O es la inclusión financiera. A mí me interesa ir como es un tema muy amplio que tiene como muchas vertientes, pero me interesa cómo esa lógica del consumo se fue introduciendo en lo que decía Daniel, en los vínculos, ¿no? Y obviamente en crear necesidades y en que de alguna manera simbólicamente las personas terminan siendo, ¿no? El concepto del ser empieza como a tener sentido cuando se consume una cosa u otra. Es como es complejo ese mecanismo de haber logrado, bueno, que lo simbólico llegar a tal punto, ¿no? de la intimidad, de lo subjetivo de las personas, para que yo creo que es algo que es muy difícil lamentablemente de ir para atrás, pero tenemos como está internalizado esto de qué es lo que consumo, qué es lo que soy. Entonces esa unión es complejo, ¿no? de poder sobrellevar, porque lo que consumo de alguna manera me determina, ¿no? Internamente, o sea, conmigo misma, ¿no? O conmigo mismo. Entonces esa parte esa lógica que tiene ese mecanismo del consumo es complejo, y me parece que capaz que es lo que estaría bueno también poder lograr cierta conciencia en eso, ¿no? Yo me había planteado 3 preguntas en lo poco que estudié. Hoy lamento, pido disculpas. ¿Qué compramos? ¿Para qué? Perdón, ¿qué compramos? Fue la primera pregunta que me hice. ¿A quién? Eso es algo, ¿no?, que está bueno también discutir. ¿A quién le compramos? ¿Y para qué? ¿Para qué compro? ¿No? En esto
a veces lo hablamos con los chiquilines, ¿no? Cuando ellos preguntan mucho a veces estas cosas en la clase, ¿no? Cuando muestran un teléfono nuevo o sale de alguna manera el tema, y es interesante también cómo los adolescentes visualizan esto, ¿no? Pero eran 3 preguntas que a mí me parecen como que nos pueden llevar a esa conciencia del consumo, ¿no? Porque también a nivel de marketing o de mercado, yo encontré frases como consumo responsable, que me parecen muy graciosas, ¿no? Igual consumamos responsablemente. Bueno, ¿qué quiere decir alcohol. eso? Es que es a eso que se tomó esa... Bueno, yo estoy hablando de... No, ya sé que te referís a otra cosa, pero está. Hay una tira de Quino con esto de qué compramos, ¿no? Que la mujer recibe al marido, ¿no? Y le dice, mirá lo que compré. Y lo mira el tipo y no sabe qué es, ¿no? Es un electrodoméstico. Dice, pero mirá. Y se mueve así, se mueve asá, ¿no? Y tiene, estabilizador de no sé qué y no sé cuánto. Y lo mira el tipo y lo mira de un lado, lo mira del otro y dice, pero ¿para qué sirve? Entonces la tipa ahí se desmorona, ¿no? Y dice, claro, nosotros no podemos tenerlo. La familia tal lo tiene, la familia cual lo tiene, pero nosotros no, claro. Siempre así, y se echa a llorar, ¿no? No te preocupes, el marido, no te preocupes. Y termina la escena, el tipo mirando el aparato ese, tratando de descubrir ¿para qué? ¿Para qué, no? El Quino es un filósofo interesante, ¿no? Es que capaz que con pocas imágenes dice un montonazo de cosas, ¿no? Después hay otra que está la novia, ¿no? Está para casarse, la tipa, y en vez de un ramo de flores, tiene todos los cables de los electrodomésticos que les regalaron como un ramo con todos los enchufes, ¿no? Para arriba, como si fueran los pétalos de la flor, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿no? Si vos te pones a contar los electrodomésticos que tenés adentro de tu casa, que la mayoría no los utilizás comúnmente, porque si vos decís, en vez de exprimir una naranja, ¿por qué no comprar una exprimidora, ¿no? Que es mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿no? Ahora, la exprimidora no la usás nunca. Comprás 2 naranjas al año, Andrés. No. Y así, ¿no? La multiprocesadora, mira todo lo que hace, ¿no? Arranca para atrás, para adelante, pica grueso, fino, raya, tritura, no sé. Bueno, ¿y cuántas veces las usás? ¿No? No la usás nunca, ¿no? Y después te pones a pensar y entrar a contar los electrodomésticos que tenés en tu casa. Tenés decenas y decenas de electrodomésticos. Que por supuesto muchos tienen esto de la obsolescencia programada, ¿no? Es decir, de determinado momento dejan de funcionar porque está programado que dejen de funcionar en determinado tiempo, ¿no? Pero bueno, tiene esta lógica del mercado, de cómo funciona nuestro mercado, que necesita vender sus productos, ¿no? Y necesita un consumidor de esos productos. El tema es, las preguntas tuyas son pertinentes, ¿no? ¿Qué consumimos y para qué consumimos eso, ¿no? Y después volver a lo de Diógenes, ¿no? Que Celsa Puente nos trajo a Diógenes. Le agradecemos a Celsa. Todo el año. Que el tipo se fue al extremo y decir lo que ni siquiera necesito un cántaro porque puedo tomar agua con las manos, ¿no? Y el tipo lo llevó al extremo y se quedó con apenas algunas cosas, ¿no? Algunos elementos, porque el tipo buscaba la esencia de la vida, que no estaba en los elementos y en las cosas, sino en otro lado, ¿no? Y bueno, capaz que es eso lo que nos cuesta ver en la sociedad de consumo, ¿no? ¿Cuál es qué es lo importante en la vida? ¿Qué es lo necesario? Agregaría yo, ¿no? Porque tiene que ver se supone que con una necesidad. ¿Qué es lo necesario? Y sí, bueno, y lo otro es eso, ¿no? Si la educación tiene como un objetivo reflexionar sobre eso, sobre qué es lo que necesitamos en la vida y qué es lo importante, cuál es la escala de valores que le damos a las cosas y a los vínculos y a lo que hacemos, ¿no? Y a veces estamos como distraídos en los artefactos, ¿no? Y bueno, le damos un valor superlativo al artefacto. Y a veces encontramos vacíos, ¿no? Vacíos muy importantes en la vida, ¿no? ¿Qué otra pregunta te hacías vos? ¿A quién? Vamos a contestarla. ¿A quién? Me parece, a mí me parece que esto puede traer como
una charla interesante. ¿A quién le compro, no? Yo a esa pregunta me la hago mucho cuando compro, cuando consumo, porque inevitablemente uno no puede salirse de esto y consume. Una de las preguntas que yo me hago es, bueno, ¿a quién le voy a comprar? ¿En qué necesito? Bueno, necesito esto, esto y esto. ¿A quién se lo voy a comprar? ¿Y cómo? ¿No? Porque también después esto lo podemos desarrollar capaz que más adelante, las diferentes formas que algunas organizaciones o algunas personas, grupo de amigos, etcétera, han generado para intercambiarse elementos materiales que no tienen que ver con lógicas de consumo, sino con otro tipo de lógicas en las que uno también incluso se mejor. Claro. ¿No? Sí, yo hace un tiempo estábamos en una escuela técnica del Uruguay, entonces había una feria. ¿En cuál? No se dice eso. No, ahí en la Figari. Entonces, en realidad eran industrias gráficas al lado. Entonces, había una feria en la calle, creo que Salto o algo de eso. Y la escuela tiene como un ventanal enorme así, y había un compañero asombrado con los precios. Entonces miraba los puestos y decía, la banana tanto, decía, la naranja tanto, dice. Y él compraba en el Devoto disco, claro. Compraba ahí sus verduras y sus frutas, ¿no? Porque le quedaba al lado, no sé qué historia. Bueno, podía comprar con débito. Claro. Podía debitar de la tarjeta, ¿no? Un montón de facilidades, pero estaba pagando el doble por cada fruta, verdura que compraba. Entonces, claro, hablaba de ir y llevarse, ¿no? Todo, hacerse un surtido de frutas ahí. Yo personalmente hubo un momento donde empecé a comprar frutas en una familia que se puso a vender frutas y verduras en un puesto en el barrio, ¿no? Decidimos comprar ahí. Quedaba más cerca, pero a la vez no estás ayudando, es concreto. A esa familia se estaba rebuscando de esa forma y vos colaborabas con eso. Ahí se empodera el consumidor y también puede definir modos de ser y de vivir y de estar en el mundo, ¿no? Puede influir más de esa manera. No es tan fácil, ¿no? Vamos a una pausa y después seguimos con este tema. Y algún mangazo a la vieja, si lo llevo financiado, lo pago en 80 cuotas, si no me alcanza la guita, vendo el anillo de boda, quiero llevármelo todo, tener lo que esté de moda, y voy a seguir comprando hasta que me quede en bola. Tenemos fronteras ideológicas y sociales. Damos paso sobre el mar de la tolerancia en el camino de la comunicación comunitaria. Somos el Puente 103.3 FM. Cruzando caminos. Estás escuchando El Puente FM 103.3, la radio comunitaria. Hay distintos y hay iguales, hay razones y argumentos para hablar del manicomio en Parlamento. El señor Marcos Carámbula, presidente de la Comisión de Salud, Cámara de Representantes. ¿Por qué nos queremos comprometer? Porque la visión que trae la ley es una visión fundamental de cambio de paradigmas, de aquella concepción de esa palabra que tanto nos duele todavía de las colonias de alienados, a una visión inclusiva, una visión de inserción, de participación, de corresponsabilidad en el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho que se conquista, y lo que ustedes están conformando, haciendo en el día de hoy es conquistar el derecho a la salud. Por esa razón nos comprometemos también de fondo con este proyecto de ley que apunta a cambiar el paradigma de la atención desde el punto de vista de una atención inclusiva, participativa y fundamental. Auspicia Momo no duerme, estudio de arte tabú. Salsa, tango, bachata, ballroom, baile deportivo, ritmos, teclado, percusión, ballet, canto, candombe, batería, teatro, maquillaje, vestuario. También deportólogos, nutricionistas y psicólogos. ¿Dónde? Estudio de arte tabú. Agraciada, esquina Tajes.
Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Noticias, entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual. El movimiento hippie ya supo tomarlo y venderte el hippismo, ¿no? El mercado hace esas cosas muy inteligentemente. Bueno, este es un programa que se llama Profe, ¿pa' qué vino? Es un programa de Hades Montevideo, del Zona al Oeste. Nos podés escuchar por el 103.3 en la FM del Puente. También por Facebook, pero de eso no tengo ni idea, porque yo no tengo Facebook. Y Es fácil, ponés Profe, ¿pa' qué vino? En Facebook y te parece. Ahí está. Y también en YouTube podés escuchar este programa y algunos más. Y nos está faltando hoy Ulises Lima. Ulises tuvo que ir al proctólogo. El proctólogo, sí. De ahí iba al shopping. Iba al proctólogo y después al shopping. Y iba a comprar unas cosas ahí. Él no sabía mucho qué iba a comprar, pero tenía por lo menos la idea fija de ir a comprar algo. Sí, y mucho. Y mucho, sí. Iba con varias tarjetas de crédito. Él tiene, sí, mucho plástico. Y con la intención de liberarse y dejarse llevar por sí, todo es como una catarsis, ¿no? El shopping y el tarjetazo. Él a veces se lamenta después cuando tiene que pagar las tarjetas, pero bueno, es un detalle, ¿no? Por lo menos tiene ese momento de gloria. Todo un tema, ¿no? Hay mucha gente que entra en esa rosca, ¿no? Hay quienes dicen que bueno, la emoción es el momento de la compra, que se diluye rápidamente cuando uno traspasa la puerta del comercio y llega con su bolsa a la casa, ¿no? Bueno, ahí terminó la cosa. Es que hay un tema de satisfacer un deseo ahí, ¿no? Que después que está satisfecho... El deseo de ser capaz, ¿no? Esto que hablábamos. Sí, un deseo. Hay un cambio, una de las cosas que dice Bauman, él habla de la ética del trabajo y un cambio hacia la ética del consumo. ¿Qué quiere decir con la ética del trabajo? Era, por ejemplo, antes, en algún momento, por ejemplo, no sé, mi padre, mis abuelos seguro, era un valor ahorrar y postergar ese deseo, ¿no? Me voy a comprar algo. Yo incluso llegué a comprarme algún artefacto que quería tener, ahorrando sin comprar a crédito y nada, o sea, claro, ahorrando todos los meses hasta que tuve el dinero, y compré. Eso hoy en día no existe más, o sea, la ética del consumo promueve que uno se endeude. ¿Qué vas a esperar si lo puedes tener hoy? Claro, es ahora, satisfacer el deseo ahora. Él analiza el ejemplo de un aviso de ropa, la edición otoño-invierno, ¿vieron? Que se usa esa, dice, estaciones. Claro, la publicación decía: media docena de estilos clave para los próximos meses que te pondrán a la delantera del pelotón de la moda. ¿No? Para los próximos, te anunciaba. Entonces, claro, él empieza a analizar todo. Si hay un objetivo en mi vida es ponerme en la delantera del pelotón de la moda. Ahí, ¿no? Va. Si yo cuando me planteo, ¿no?, reflexiono y filosofo, digo, a la cabeza. Bueno, siempre a la cabeza. Una de las cosas que quiero estar es a la cabeza del pelotón. Sí, ¿no? Una de las cosas que analiza es el para los próximos meses, que también te va anunciando que dura poco. Que dura poco. Que vas a estar, pero pronto vas a dejar de estar en el pelotón de la moda y vas a tener que volver a hacer el esfuerzo para volver a ponerte en el pelotón de la moda. Y en cierto modo también de ahí llega a la conclusión de los que tienen poder hoy en día en la sociedad de consumo son aquellos que logran consumir tanto que logran no aburrirse. O sea, si usted puede llegar a estar tan ocupado consumiendo que no se aburre, ahí está. Un poco como que esos son los prototipos, los ideales, los ejemplos a seguir, que es gente que obviamente tiene mucho dinero, ¿no? Esta gente que tiene el dinero en las Islas Caimán, en los paraísos offshore,
No les da la vida para gastar todo lo que tienen ahí. Claro, no le da que tienen 3, 4 aviones. Pero hay gente que viene de la pobreza que se está encontrando un poco esa situación, porque eso es una cuestión de escalas. Hay gente que no sabe qué hacer con el dinero que está ganando, por ejemplo, que no es mucho, pero no saben qué hacer. Entonces empiezan a hacer regalos. Sí, nosotros hicimos un programa el año pasado, creo que fue, llevando esto de la velocidad al sistema educativo. En donde en realidad lo que hicimos fue, y no quiero reeditar el programa otra vez, pero fue ver cuáles son todos esos cursillos rápidos que hay, que en realidad uno termina el liceo en 6 meses, ¿no? Y lo que es esa necesidad de todo ya, en realidad combatirlo desde el punto de vista de la educación no es algo que estamos haciendo. No promovemos, yo estoy bastante convencido de eso, digamos, sobre todo porque me fui preocupado del último programa acá, que nosotros no combatimos en el liceo, en Minga, no promovemos el desacato, ni la rebeldía, no, de hecho en realidad consideramos, y lo veo en la sala de profesores y en muchos lugares, que cada vez que un estudiante hace algo que no está al lugar y que se rebela, entre comillas, consideramos que es por una boludez que, yo qué sé, que en realidad es por la edad. Se le va a ir después. Y lo ajustamos. Y lo acomodamos. Bien cuadradito, pim, le explicamos cómo son las cosas, así tiene que ser, muchachito, vaya. Cumpla el horario, venga con el uniforme, sáquese el gorro. Entregue todos los deberes en fecha. Y convengamos que esas no son tonterías, tampoco son cosas muy profundas, ni tienen que ver mucho con la esencia del ser humano, ni nada por el estilo. Un gorro, un uniforme. Sí, está. Hacen al ser, digamos, ¿no? Porque el gurí, en realidad el gorro ese, considera que el gorro es. Claro, es una cuestión de identidad. Y la identidad va vinculada al consumo, porque si el gorro es caro, claro. Mejor. Si también caro, se puede conseguir por de Claro. maneras non santas. No, pero hay otro problema, ¿no? Que toda esta lógica del consumo también se mete adentro de los centros de estudio y, como decía Dolina, nadie quiere pasar lo tedioso de años de estudio para recibirse de ingeniero. Alguien quiere ser ingeniero ya hoy día, ¿no? Uno quiere terminar el año y recibirse de bachiller rápidamente, no pasar todo aquel sacrificio para lograrlo, ¿no? Sí, de hecho, a nivel universitario, o sea, en otros lugares del primer mundo, no el primer mundo de Uruguay, hay carreras, cada vez proliferan más las carreras cortas, ¿no? Esas carreras tan largas, ¿no? Y la otra vez en un programa radial estaban dando un informe de que existen empresas, ¿no?, que te fabrican el currículum, ¿no? Una cuestión totalmente ilegal, pero hay gente que paga y hay empresas que ofrecen el servicio. Incluso hay como un combo que uno puede comprar y te viene el título, ¿no? Ingeniero en genética humana, por ejemplo. Te viene el título, claro. La universidad donde fue, la escolaridad, con incluso los docentes y hasta inventados los docentes, y el combo completo viene con un teléfono donde vos podés dar para que la gente llame y compruebe. Que te llaman, atienden y dicen, sí, fue estudiante de nuestra casa de estudio acá. Bueno, el Rincón del Vago, un sitio que visitan muchos para hacer sus trabajos monográficos y sus ensayos para el estudio, es una página muy visitada, ¿no? Hay alguien que con citas bibliográficas, con bastante buen nivel, te arma un trabajo académico que tenés que entregar en la facultad. Es así. Si llegás al llegás al precio, está bravo. Yo quería también hablar un poquito, no mucho, pero sí vincular esto también a la situación del país en el que estamos hoy y capaz que mandar desde acá un saludo. Yo tengo 3 hermanos en Dolores, por ejemplo, con sus familias,
Y bueno, hubo momentos en que no nos pudimos ni siquiera comunicar, no sabíamos ni cómo estaban. En esas situaciones uno empieza a valorar realmente las cosas que son importantes, ¿no? Y se olvida de aquel artefacto que falta en la cocina, o aquella prenda que se hubiese comprado, qué linda, cuando ve que hay gente que está pasando situaciones bastante complicadas, como por ejemplo no tener el techo que se voló en 30 segundos, ¿no? Y cómo se han llevado a cabo un montón de eventos para recaudar fondos en forma solidaria, y la población se ha movido muy rápidamente. Hay todo un fenómeno mediático también con esto que hay que analizar, ¿no? y tener en cuenta. Si bien hay mucha gente que trabaja y es muy solidaria con estas cosas, también hay mucho de circo con esto, y esto hay que sostenerlo en el tiempo. Hay que apoyar a la gente desde todo punto de vista, y también hay que tener en cuenta que por ahí no pasa un tornado por algunas casas, pero en nuestro país hay mucha gente que necesita que le pongan atención a su situación de desempleo, de precariedad laboral, y que quizá no es tan espectacular, que no les pasa un tornado por arriba, pero es una situación que se da todos los días, los 360 días del año, y me parece que la sociedad también tiene que considerar que tiene un problema en ese sentido, que tiene una situación de catástrofe en ese sentido, ¿no? Entonces, dejarlo por ahí, nada más, saber que hay mucha gente que se está moviendo, hay espectáculos de música que se están haciendo, hay distintos mecanismos para aportar y apoyar a la gente, que no es solo la gente de Dolores, por supuesto, San José, Colonia, Durazno, mucha gente que con las inundaciones también ha sufrido, ¿no? Y estaría bueno apoyar. De hecho, en Dolores tenemos 2 liceos que no están funcionando, que esos chiquilines este año no van a tener, por supuesto, aquello del tiempo pedagógico se lo llevó la tormenta también, que se está estudiando a ver cómo se va a seguir, y igual se verá cómo se resuelve, ¿no? En una situación obviamente extraordinaria, pero bueno, acordarnos de esos uruguayos también. Y también decir que en la Casa de Hades Montevideo se reciben donaciones, hay en Juan Carlos Gómez 1459 y 25 de mayo, el teléfono es 2915-1967, 2915-1967, el que quiera hacer un aporte. Por supuesto que hay cosas que ya no son necesarias, hay que averiguar qué es lo necesario, ¿ah? Y ver en qué se puede colaborar y cómo, y hacerlo organizadamente, ¿no? Hacerlo inteligentemente. Es un poco, quería recordar que estamos en esa, apartándonos un poco de las luces y de los escaparates y de las vidrieras, pensar que está pasando eso, ¿no? También se volaron, ¿no? Las vidrieras también y los escaparates. También se volaron. Y los maniquíes. Y capaz que eso que se voló nos dejó, o nos deja ese espacio para lo que vos decías, ¿no? Para realmente ver qué es lo que necesito, ¿no? Cuando no tengo ya nada de las cosas que compré, ni siquiera mi casa, tengo que empezar a enumerar qué es lo que necesito, y ahí aparece, ¿no? Esto de que también es interesante reflexionar sobre esto, sobre qué es lo que necesito realmente, y aquí qué compro y a quiénes le compro, y las alternativas que pueden ir surgiendo también, ¿no? Porque en realidad a mí en el caso del tornado, dentro de todas las cosas que escuché y leí por ahí, en un momento leía que los vecinos se juntaron en una plaza, y se unieron espontáneamente y empezaron a organizarse para ver quién estaba más complicado, y y a partir de ahí empezar a generar cuáles son nuestras necesidades, y se organizaron, y salió y fluyó, y las cosas fueron llegando, ¿no? Sí, cuando esa parte es interesante. Sí. Y nos contaban que había varios vecinos que habían puesto, también espontáneamente una cocina improvisada para cocinar para la gente que no tenía dónde cocinar, ¿no? Y llegaban con los platos de comida y la gente les decía, no necesito más
por aquí ya pasaron, o cuando alguien le llevaba algún elemento material y dice, no, yo ya tengo, no es necesario, no es más necesario, y esto no, de cómo en esas situaciones nos damos cuenta de que la acumulación es absurda, ¿no? Y no tiene sentido. Y nos estamos yendo. Saludar a la gente, ¿no? Saludemos. Saludemos y felicitemos en este caso, en el caso de Exactamente. poder organizarse y salir adelante. Claro que sí.